Un saludo a todos nuestros seguidores. Retomamos hoy las causas de error más frecuentes en el trabajo de los copistas, que comenzamos viendo en el episodio anterior. Hasta ahora hemos estudiado los errores relacionados con la vista. Hoy estudiamos los que tienen que ver con la audición, con la memoria y con el juicio. Comencemos con los errores relacionados con el oído. Sabemos que en la antigüedad existían scriptoria, en los que el trabajo de copiar textos se realizaba al dictado. Era la forma más rápida de realizar varias copias de un mismo documento. Una persona dictaba y varias escribían sobre nuevos manuscritos. En este caso, los errores podían venir por una audición defectuosa, aunque no se puede descartar que en ocasiones el error viniera de la lectura defectuosa del que dicta y no de la audición defectuosa del copista. Comencemos con la confusión de sonidos. En hebreo, los sonidos guturales de las consonantes Aleph, G, Het y Ayin son muy parecidos, aunque no sabemos bien cómo eran pronunciados a lo largo de los siglos. Lo mismo podemos decir de las consonantes labiales Bet y P. Esta cercanía fonética puede explicar la diferencia entre los manuscritos de la familia masorética en 1 Reyes 1.18. El Codex Leningradensis y otros manuscritos del texto masorético dicen: y ahora, Weatá, mi señor, el rey, no lo sabes. Otros manuscritos del texto masorético, apoyados por la Septuaginta, la Peshita y la Vulgata, leen: y tú, Weatá, mi señor, el rey, no lo sabes. La pronunciación de Weatá y de Weatá debía ser muy parecida. Yo no los puedo distinguir porque hay una similitud fonética de Aleph y Ayin, lo que produjo la confusión y la introducción del error en la tradición textual. El cambio se pudo dar en cualquiera de los dos sentidos. La Biblia Hebraica Stuttgartensia recomienda leer Weatá con Aleph por el apoyo textual que tiene. La similitud fonética es la que parece estar detrás de la confusión entre la negación lo con ale final y el pronombre lo con baf final, para él, en diferentes pasajes bíblicos, corregidos con el tiempo por la tradición masorética a través de la lectura marginal queré, que significa léase, aunque pone esto, léase otra cosa. Por lo que respecta al griego, las vocales omicron y omega se podían confundir fácilmente en su pronunciación. Y de ahí que no sea extraño encontrar la lectura ejomen con omega como variante de ejomen con omicron. Lo mismo sucede con ai y e, lo que favorece la confusión entre las formas de infinitivo terminadas en ai y las de segunda persona plural terminadas en e. A ese fenómeno se puede atribuir la lectura getairois, que se encuentra en algunos manuscritos en Mateo 11.16, en lugar de la lectura, a todas luces original, heterois. Hablemos del itacismo. En el griego koine, el itacismo o iotacismo es una de las causas más frecuentes de errores en la transmisión manuscrita que se producía al dictado. A causa de este fenómeno, algunas vocales, eta, iota y ypsilon, y diptongos, ei, oi y ui, se acabaron pronunciando como una iota, una i larga. Uno de los ejemplos más notables de error debido al itacismo se encuentra en 1 Corintios 15:54, donde la afirmación de San Pablo, la muerte ha sido devorada en victoria, Nikos, se convierte en la muerte ha sido devorada en conflicto, Neikos, en manuscritos tan importantes como el Papiro 54, el Codex Vaticanus y el Codex de Beza. Otro ejemplo más común es el intercambio de las lecturas hymeis y gemeis en todas sus formas. Tenemos casos también de consonantes griegas que sonaban casi igual o sucesión de consonantes que se confundían con otra consonante. Es el caso de la sucesión de kappa y sigma que se confunden con una xi. A esta semejanza se debe atribuir la confusión entre las lecturas exu y exhu en Mateo 2.6, de ti
saldrá o de la cual saldrá. Los problemas de memoria también son causa de error en la transmisión manuscrita. El copista solía leer en el manuscrito original una frase más o menos larga y después volvía la mirada sobre el nuevo manuscrito e iba vertiendo lo que tenía en la memoria. A veces podía interrumpir momentáneamente esa operación para introducir el cálamo en el tintero. Está claro que la memoria podría jugar malas pasadas, especialmente si el texto que se retenía en la cabeza era de una cierta extensión. El escriba podía alterar el orden de las palabras o sustituir algunas por sinónimos, todo ello de forma inconsciente. En 2 Samuel 5:13 tenemos un caso de alteración del orden de las palabras que puede explicarse por un error de memoria de un copista. Así, en el texto masorético leemos Wayigwaledu od le David banim, es decir, y le nacieron todavía a David más hijos. Mientras que en el manuscrito de Qumran, 4Q Samuel A, leemos Wayigwaledu le David od banim, es decir, le nacieron a David todavía más hijos. En el Nuevo Testamento, uno de los casos más notables de variación en el orden de las palabras lo tenemos en Marcos 1:5, donde encontramos hasta 3 combinaciones de una misma lectura. La primera, eran bautizados por él en el río Jordán, sinaíticos y vaticanos. Segunda, eran bautizados en el río Jordán por él, Codex Alexandrinus. Y por último, eran bautizados en el Jordán por él, Códice de Beza y Washingtonianus. Por lo que respecta a la sustitución de una palabra por un sinónimo, atribuible a los fallos de memoria, encontramos casos frecuentes en las preposiciones, especialmente aquellas que podrían ser intercambiables, como ek por apo o peri por hyper, y en ciertos verbos muy usados cuyas formas se suelen alternar, como eipen, elegen y efe, con el mismo valor, decir. Solo en el Evangelio de Mateo encontramos un buen número de estas variantes. En hebreo no son extrañas las variantes que tienen como protagonistas los sinónimos kaf y yad, mano. En muchas ocasiones estos errores de memoria eran favorecidos por la existencia de textos paralelos al que estaba siendo copiado, como en el caso de los evangelios sinópticos, de modo que el copista, reteniendo una frase en la cabeza, acababa plasmando en el nuevo manuscrito, de forma involuntaria, una lectura diferente que se aproximaba en nuevos detalles al texto paralelo con el que el copista estaba familiarizado. En Isaías 1:15, los manuscritos hebreos de la tradición masorética leen «Vuestras manos están llenas de sangre», mientras que el manuscrito de Qumran, 1Q Isaías A, testimonia una lectura más larga. «Vuestras manos están llenas de sangre y vuestros dedos de iniquidad». Esta última forma puede explicarse por la actividad del copista, que estaba familiarizado con el texto de otro pasaje paralelo, Isaías 59:3, que en el texto masorético y en el manuscrito de Qumran dice «Vuestras manos están llenas de sangre y vuestros dedos de iniquidad». Al empezar a copiar Isaías 1:15, se fue con la memoria a ese otro texto conocido y paralelo y acabó armonizando ambos. Estos cambios a veces pueden ser deliberados, es decir, el copista cree que debe cambiar el texto para que coincida con el paralelo. De ello nos ocuparemos en el siguiente epígrafe, cambios deliberados. En Colosenses 1:14, algunos manuscritos, después de la expresión «hemos recibido la salvación, el perdón de los pecados», añaden «por medio de su sangre», que puede explicarse como una armonización con el texto paralelo de Efesios 1:7. Por último, los copistas podían cometer el error de transponer el orden de las consonantes o letras a causa de fallos en la memorización de una palabra. El resultado es una metátesis, que es lo que estaría detrás de las lecturas variantes en 1 Reyes 7:14, Jaegel y Jaele, y de Marcos 14:65, Elabón, Ebalón y Ebalón. El copista no afrontaba un trabajo meramente mecánico. A veces necesitaba usar su juicio para resolver problemas que le salían al paso en el manuscrito original. Comenzamos con la división errada de palabras. La necesidad de usar rectamente el juicio es evidente
cuando el manuscrito del que se parte está escrito en scriptio continua y el copista lo convierte en un texto con separación de palabras. En el caso del Antiguo y Nuevo Testamento griegos, nos han llegado varios manuscritos con scriptio continua, mientras que no poseemos evidencias en el caso de los testigos hebreos del Antiguo Testamento. Algunos autores, sin embargo, creen que el texto hebreo del Antiguo Testamento llegó a transmitirse al principio en scriptio continua y, entre otras razones, se apoyan en los casos de división errada de palabras que encontramos en la tradición manuscrita. Un ejemplo sería Deuteronomio 33.2, donde la tradición masorética testimonia el término Eshdot, resplandor, que es el Ketiv, lo que está escrito, mientras que el Pentateuco samaritano, apoyado por los Targumín y la Vulgata, lee Eshdat, fuego de ley, la lectura que indica el queré masorético. Léase. En Marcos 10.40, Jesús responde del siguiente modo a la petición de la madre de los Zebedeos. El sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para aquellos alajois, para los que ha sido reservado. El manuscrito minúsculo, 225, lee sin embargo, el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, para otros, alois, ha sido reservado, lo que induce a entender que los zebedeos son excluidos de esos puestos. La variante del minúsculo se puede entender a partir de una división errada en un manuscrito en scriptio continua de palabras. El copista leería todo seguido Dunai lois y lo dividiría como Dunai alois en lugar de Dunai alajois. Hablemos de las glosas o anotaciones marginales. Cuando un copista, especialmente en la tradición manuscrita cristiana, cometía un error, tenía varias posibilidades para subsanarlo. Si se daba cuenta en el acto, podía tachar o marcar las letras o palabras equivocadas y seguir a continuación copiando el texto correctamente. Si se daba cuenta después de haber seguido escribiendo, tenía la posibilidad de marcar el error en el cuerpo y anotar encima o en el margen la corrección. Esto es justo lo que hacían correctores o copistas posteriores cuando identificaban un error en un manuscrito. De este modo, no es extraño encontrar un cierto número de correcciones tanto en el cuerpo como en los márgenes de los manuscritos. A esto se deben añadir las glosas explicativas que no son extrañas en los manuscritos bíblicos. Se trata de comentarios al texto de muy distinta naturaleza. Algunos aclaran el significado del texto, otros explican una dificultad teológica o se permiten comentarios devotos. Cuando un copista partía de un manuscrito para hacer una nueva copia, debía discernir en qué lugar del texto debía introducir las correcciones que encontraba al margen. En realidad, y previamente, debía discernir qué anotaciones había que introducir en el texto como correcciones y qué anotaciones había que eliminar o transmitir en el margen como meras glosas. Y es aquí donde el juicio del copista se ponía a prueba. En algunas ocasiones, de modo inconsciente, cometía errores. Pongamos algunos ejemplos. En la mayoría de nuestras Biblias no existe el versículo de Juan 5:4. Es justo preguntarse por qué. En primer lugar, hay que recordar que la actual división en versículos se remonta a la que hizo Robert Estienne para su edición del Nuevo Testamento griego de 1551. La división en capítulos se hizo 3 siglos antes. Al igual que la de Erasmo, la edición de Estienne dependía de manuscritos bizantinos de poca calidad. En ellos se encontraba el siguiente texto entre Juan 5:3 y Juan 5:5, el mismo que testimonian algunos unciales griegos, como el Codex Alexandrinus, además de otros minúsculos y varias versiones antiguas. Pues un ángel del Señor de tiempo en tiempo bajaba a la piscina y removía el agua. El primero que se metía en el agua después de que se removiera el agua recobraba la salud de cualquier mal que tuviera. Este texto, lo que sería el versículo 4, no aparece en los mejores manuscritos griegos, el Papiro 66, 75, Sinaiticus, Vaticanus, ni tampoco en la Vulgata original. Hoy en día tampoco aparece en las ediciones críticas del Nuevo Testamento griego y por ello no se contemplan las versiones modernas, o por lo menos en la mayoría de ellas. Parece bastante evidente
que estamos ante una glosa explicativa que se introdujo en algún momento en la transmisión manuscrita. De hecho, en Juan 5:3 se dice que los enfermos esperaban junto a la piscina un movimiento del agua. El texto que sigue en los mejores manuscritos, es decir, el versículo 5, no explica el origen de dicho movimiento. Más adelante, en el versículo 7, uno de los enfermos le dice a Jesús: «No tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo». Por el contexto se entiende que el objetivo del baño posterior a la agitación del agua es la curación milagrosa. De ahí la glosa explicativa que algún copista pondría probablemente al margen. Un copista posterior, utilizando ese manuscrito, debió pensar que esa anotación marginal pertenecía al cuerpo del texto como corrección y la incorporó en el nuevo manuscrito. Quizá el error de peores consecuencias tiene que ver con la transmisión de la genealogía de Jesús en Lucas 3, 23 a 38. En este caso, el juicio del copista debía ser más bien escaso. El minúsculo 109 fue probablemente copiado de un manuscrito griego que tenía el texto de la genealogía dispuesto en 2 columnas. En lugar de copiar la primera columna entera, de arriba abajo, y seguir después con la segunda, copió la primera línea de la primera columna y a continuación la primera de la segunda columna. Y así procedió con el resto de líneas, combinando siempre primera y segunda columnas. El resultado es una confusión total entre ascendientes y descendientes, aunque lo peor es que Dios resultó ser hijo de Aram y el origen de la estirpe humana se puso en Fares. Con este episodio terminamos el estudio de los errores del copista. En el próximo nos acercaremos a aquellos cambios deliberados que no pueden llamarse propiamente errores, pero que introducían lecturas que no son originales. Nos vemos entonces.